fuerzas y voces por la justicia de género. Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos a este conversatorio en marco de nuestro proyecto Fuerza y Voces por la Justicia de Género, coberturado por la Mesa de Justicia de Género y Derechos Humanos y también por el Foro AC Perú. Esta noche es nuestro tercer conversatorio, el segundo virtual en marco del proyecto. El tema para hoy es ideología de género, cultura woke. Vamos a tener tres dialogantes. Nuestra primera dialogante es Patricia Sandy Bellido, de La Paz, Bolivia. Ella es profesional en ciencias de la información, integrante activa y es coordinadora y responsable del proyecto de la Red Ecuménica de Teólogas de Bolivia. Cursó cursos de teología en ICEAD, responsable de formación laica en el Centro de Promoción del Laicado. Ella facilitó procesos y espacios de formación pastoral católica y ecuménicas con enfoque de género, produjo cartillas para el abordaje de violencia de género y también fomentó diálogos y la comunicación no violenta dirigida a comunidades de fe. Entre ellos, Dios nos escucha, desarmemos las violencias y nos relacionamos con amor. Apoyó también en la elaboración de otras publicaciones en la red ecuménica de teólogas. La otra persona dialogante es el teólogo José Rodolfo Vargas Aramayo, de La Paz, Bolivia, presidente del directorio de la campaña boliviana por el derecho a la educación, liderando iniciativas que promueven la equidad, la inclusión y la justicia social a través de un trabajo colaborativo y estratégico. Tiene máster en género con mención en políticas públicas integrales y violencia basada en género, diplomado internacional de formación en gestión de voluntariado y fortalecimiento organizacional, y también ha hecho diplomados en pensamiento feministas, superior de derechos humanos y diversidad sexual, y derechos sexuales, derechos reproductivos y género. Y nuestro tercer dialogante es el pastor Severiano López Cuellar. Él está ubicado en Cerro de Pasco, aquí en Perú. Él es reverendo de la Iglesia Metodista, es de profesión psicólogo, especialista psicólogo clínico, y tiene su segunda especialidad en psicología forense. Tiene formación en maestría en Derecho Penal y Procesal. Actualmente trabaja en el Ministerio de Salud como psicólogo. Finalmente, tenemos al teólogo Samuel Asenjo Alvarado, quien va a facilitar estos diálogos. Él tiene una maestría en educación, investigador asistente de proyectos de la Universidad Católica del Perú, docente nombrado en educación de nivel de educación básica regular, doctorando en sociología de la Católica, con énfasis en sociología carcelaria y sociología de la religión, magíster y licenciado en ciencias bíblicas en la Universidad Bíblicas Latinoamericanas. Con todos esos datos de nuestros dialogantes, les doy la bienvenida. Por favor, anímense a hacer preguntas por el chat. Vamos a tener la introducción de Samuel y gracias por estar acá todos. Vamos a compartir también por las redes, por el chat, el formulario de asistencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Edelvis, por la apertura y el inicio. Y tenemos, como nos decía Edelvis, tres exposiciones, tres momentos. Vamos a tener 10 minutos de cada exposición. Y luego de los 10 minutos vamos a dar un tiempo para las preguntas. Si pueden ponerlo en el chat, sería genial. Si no, podríamos excepcionalmente darles la palabra para que planteen la pregunta. Dialogamos y después de este tiempo de diálogos vamos a tener algunas conclusiones de los expositores y también algunos cierres de anotaciones que yo voy a ir realizando a través de cada exposición, a través de todas las exposiciones. Vamos a empezar
Verónica Patricia nos va a hablar de derechos humanos, enfocado en los temas de género y desde su experiencia y su recorrido en este tema. José Rodolfo nos va a hablar de diversidad sexual y el pastor Severiano nos va a hablar de casos y víctimas de violencia de género y también algunos temas vinculados a esto de derechos humanos desde su experiencia como psicólogo y pastor. Gracias. Empezamos entonces con Verónica. Me toca hacer del señor del tiempo, así que voy a tomarles los tiempos. Tenemos 10 minutos. Verónica, el tiempo es todo tuyo. Pues, si deseas tener la pantalla, ahí está, tienes para compartir. Está muteada. Sí, estás Ahora muteada. sí. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, se te se escucha. escucha. Ya. Bien, gracias Samuel. Gracias a Edelvis también por la invitación a compartir este tema. Como dijeron, tenemos un cortito tiempo, pero he tratado de rescatar algunos de los derechos más que de alguna manera que si son para todos, son específicas, o sea, son realmente muchas veces no tomados en cuenta en la práctica, ¿no? Y por eso es que tenemos tantas violaciones de derechos humanos en el tema de género. Bien, voy a pasar a compartir un poquito la presentación para que hablemos, ¿no? Bien, tenemos presente que los derechos humanos, existen los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, de acuerdo al desarrollo, se puede decir, de la humanidad, ¿no? En cuanto al reconocimiento de derechos, ¿no? Sabemos que los derechos humanos no llegan a tener ni 100 años, ¿no? De vida, pero que son un logro tomando en cuenta que se han ido desarrollando estos derechos para poner un alto a diferentes temas y diferentes, eh, como diríamos, amenazas contra la vida de las personas, ¿no? Y a mí me gusta siempre rescatar que justamente estas amenazas han sido evitadas por movimientos ecuménicos, ¿no? Ya sea por movimientos religiosos, líderes religiosos, pero también por movimientos ecuménicos que han tratado de o que han participado activamente en la sociedad para poder evitar estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando precisamente de esos roles sociales que la sociedad, las costumbres, la cultura, la economía y demás le pueden asignar a las personas, ¿no? Sean varones, sean mujeres. Entonces, vamos a dar un repaso a los derechos de primera generación. El primero de todos, ¿no? Dice, todas las personas tienen los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, ¿no? Color, idioma, posición social, económica. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos los mismos derechos, independientemente de qué opciones de vida tomemos, ¿no? Independientemente de qué decisiones tomemos en nuestra vida o qué roles queramos asignar o asumir en nuestras vidas, ¿no? Todos tenemos derechos y libertades, ¿no? Reconocidas para toda persona. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad jurídica, ¿no? Creo que aquí un poquito es más experto Rodo, por ejemplo, que nos va a decir que realmente vivimos en una generación donde si bien ya no se normaliza la violencia basada en género, los grupos o la gente que pertenece a los grupos GLTBX plus y demás están bastante vulnerables en su derecho incluso a la vida, ¿no? Entonces ahí estamos vulnerando como sociedad estos derechos.
El otro tema es que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni tratos crueles e inhumanos o degradantes, daños psíquicos o morales. ¿Qué quiere decir? O cómo lo vivimos, ¿no? En el tema de género, realmente en nuestras diferentes experiencias de trabajo con las mujeres, todavía las mujeres, y está por eso en nuestras normas, y se enfatiza en las leyes de derechos de las mujeres de que no pueden sufrir daños, ¿no? Se reconocen diferentes violencias hacia las mujeres, ¿no? Especialmente diferencias de violencias económicas, violencias psicológicas, violencias laborales y demás. Entonces, imagínense, seguimos vulnerando estos derechos, ¿no? El otro dice, nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra y reputación. Lamentablemente, este derecho a nivel de sociedad también está siendo vulnerado, ¿no? Basta ver las redes sociales, ¿no? Donde todos nos creemos juzgadores de la vida que llevan las personas, ¿no? Eh, en un caso, ¿no? En Bolivia tenemos pocas líderes mujeres, ¿no? Por ejemplo, una líder, independientemente de si su actuar es correcto o no correcto, ya en lo político, económico y en la labor que desempeña, es justamente la alcaldesa Eva Copa, ¿no? De la ciudad del Alto, pero que constantemente es criticada por su forma personal de vida, por su vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mujer divorciada que tiene, digamos, ocasionalmente, digamos, se le ha visto con una pareja X, y pero dicen, no, para eso ha salido, ¿no? No debería ser, debería ocuparse de sus hijos o por qué está saliendo o si solamente le pagamos. Entonces ya no se juzga a la persona por su rol de autoridad, ¿no? Por sus funciones. Cuando se trata de la equidad de género, vemos que cuando hay varones que asumen ciertos roles sociales y de funciones públicas, no son juzgados por su vida privada, ¿no? Pero sí cuando son mujeres, las que asumen ciertos roles son más juzgadas por su vida privada, ¿no? Que por sus roles en función, en la función pública, por ejemplo, o en sus roles de liderazgo, ¿no? También en las iglesias, ¿no? Para asumir un rol de liderazgo en las iglesias, lo primero que se fijan en la mujer especialmente es que las mujeres tengan una vida, entre comillas, ejemplar, ¿no? Pero no se fijan en sus roles de liderazgo, ¿no? A diferencia de muchas veces lo que sucede con los varones. Entonces, estamos vulnerando constantemente también este derecho. Y justamente es el siguiente, es esto, no toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. Y es interesante cómo han unido estos dos temas al generar estos derechos que dicen, no toda persona tiene derecho a la libertad, el pensamiento y la religión, ¿no? ¿Por qué? Según las teorías interculturales, la religión, nuestras prácticas espirituales, son el último o el recurso más íntimo de acuerdo al que tomamos decisiones, ¿no? Tomamos decisiones de acuerdo a la fe que tenemos, a los valores que tenemos, a los principios que tenemos, que los vinculamos con los pensamientos, ¿no? Con nuestra ciencia o con nuestras costumbres, con nuestros valores, con los principios culturales y demás, ¿no? Entonces, estamos haciendo un uso de estos elementos. Generalmente juzgamos, cuando somos partícipes de las iglesias, nos vamos a dar cuenta de que desde nuestras iglesias siempre estamos juzgando a partir de la religión, ¿no? Y muchas veces estamos omitiendo este derecho de la libertad de que la otra persona puede ejercer otra religión o puede tener otro pensamiento, ¿no? Mucho más en el tema de género, ¿no? En el tema de género, nuestras iglesias tienen diferentes pensamientos, muchas veces conservadores, pero eso no define y no tiene que limitar el pensamiento de otras personas en la sociedad, ¿no? Y tampoco debería por qué tener que juzgar el pensamiento de los otros. Y finalmente, de la primera generación, esto de todos somos iguales,
ante la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros generamos una sociedad donde todos podamos ser juzgados de igual manera, ni unos más ni menos que otros? En cuanto a los derechos de segunda generación, tenemos justamente esto, ¿no? De que las personas, independientemente de su género, tienen derecho a la seguridad social, ¿no? Y a mí me gusta esta palabra que se usa ahí, que dice la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. La satisfacción que no solamente es que tengo derecho a vivir en una cultura o tener un trabajo o tener recursos, sino que tengo que hallar satisfacción en aquello, ¿no? Y muchas veces a nivel de género, las mujeres hemos tenido que insertarnos en un mundo laboral hecho por varones, pero que generalmente no genera esta satisfacción y ese desarrollo personal que desearíamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas palabras, ¿no? Estas palabras, o realmente no es solamente, sí, está trabajando y tiene derecho laboral y listo, ¿no? Pero se siente satisfecha, está creciendo esa persona. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, de la misma manera, ¿no? Es decir, que independientemente del rol que cumplamos en la sociedad, tenemos también este derecho, ¿no? A un nivel de vida adecuado que asegure las necesidades básicas. La salud física y mental también es otro derecho que justamente es muchas veces vulnerado, ¿no? La psicología, ¿no? Y el psicoanálisis, ¿no? Han crecido mucho en los últimos años y nos vamos a dar cuenta que ha sido una herramienta importante para las mujeres, ¿no? Porque para las mujeres siempre ha sido difícil el tener una consideración fuera de sí misma, ¿no? Siempre ha estado la mujer atenta al cuidado, ¿no? La mujer tiene que cuidar a los otros, tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar la familia, tiene que cuidar la alimentación, tiene que cuidar la salud y no ocuparse de sí misma, ¿no? Entonces, para nuestras últimas generaciones ha sido bastante difícil el pensar que la mujer pueda tener una salud mental, una salud física y el derecho a cuidarse a sí misma, ¿no? A dejar de optar por los otros para cuidarse a sí misma. Entonces, estamos viendo que estos derechos de segunda generación, si bien son plasmados, son bastante, ¿no? Y algo también que me llamaba la atención entre los derechos de segunda generación es esto, ¿no? Y que está un poco en debate en la sociedad, ¿no? Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de dar a sus hijos, ¿no? Esto no lo voy a debatir, pero sí está, digamos, muy puesto en la mesa en algunas sociedades, ¿no? Tal vez mucho no en nuestros países latinoamericanos, pero sí en Europa, en Estados Unidos está, digamos, en entredicho ese derecho, ¿no? Justamente vinculado al tema de género. Los derechos de tercera generación están dirigidos a los derechos de los pueblos, ¿no? Aquellos derechos que toman en cuenta a los pueblos indígenas, a grupos sociales minoritarios especialmente. Por ejemplo, dicen a la autodeterminación, a la independencia económica y política de estos grupos, a la identidad nacional y cultural. O sea, no les dice que si pertenecemos a un país, es cierto, pero podemos tener un espacio de identidad independiente, a la coexistencia pacífica, y esto es importante porque estamos viviendo un espacio de polarización en nuestros países, y justamente la coexistencia pacífica, cuando construimos posiciones tan polarizadas, se pone en peligro, ¿no? Dice al desarrollo, a la justicia social internacional, ¿no? Justamente este tema de la justicia social internacional está relacionada con la cultura woke, ¿no? Que, que inicialmente trata de justamente ver este despertar a la justicia social, ¿no? Nació con el racialismo, pero trata de ver este tema de llegar, ¿no? A una justicia social y de visibilizar los espacios o
acciones que evitan la justicia social. Avances en las ciencias y tecnologías, a la solución de problemas alimenticios, demográficos, o sea, una serie de derechos de tercera generación que, dice, finalmente tienen que permitir una vida digna, ¿no? De las personas, independiente de su género, ¿no? Y esto es importante porque generalmente cuando hablamos del tema de género, especialmente cuando hablamos de del enfoque de género, estamos hablando justamente de la equidad de género, ¿no? Que tiene que estar relacionada con validar todos estos derechos, con hacer que las personas vivan de forma digna, de forma que sean respetadas, que se respeten sus costumbres, su forma de ser, sus opciones de vida y que no sean juzgadas por esto, obviamente, a no ser que se hayan cometido delitos, ¿no? Que es otra cosa, pero todos los seres humanos estamos llamados a una vida digna, ¿no? Y me encanta este último derecho de tercera generación que expresa porque vincula este llamado a la vida digna que nos hace eh, Verónica, ya estamos en ¿no? el En cuanto cierre a del la tiempo. vida en Ten- abundancia que nos llama el Evangelio, ¿no? Bueno, hasta ahí podría 30 compartir. segundos, o si No, deseas. está bien, es compartirles simplemente esto y decir que si bien los derechos son internacionales, son grandes, eso no garantiza su cumplimiento, ¿no? No garantiza que nosotros podamos trabajar sobre ellos y tomarlos en cuenta, ¿no? Y si son mundiales, son derechos humanos internacionales, mucho más las iglesias estamos llamados a conocerlos, ¿no? A tener información sobre estos y a no transgredir estos derechos, ¿no? No ir más allá o ir sobre estos derechos. Muchas gracias, Verónica. Todavía tenemos una segunda y una tercera ronda, así que todavía regresamos. Hemos separado este tiempo de diálogo en tres momentos y el primer momento nos ha compartido Verónica sobre derechos humanos en esta perspectiva de eh, cómo se hace resistencia a todo lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos en clave de enfoque de género y también algunas miradas desde la violencia contra las mujeres. Ahora tenemos la siguiente exposición que está a cargo de José Rodolfo Vargas. Él nos va a compartir por 10 minutos el tema de diversidad sexual y vamos a dialogar después en esta mirada de eh, diversidad sexual, pero cómo se va haciendo resistencia desde grupos ultraconservadores que catalogan esta diversidad sexual como ideología de género o cultura woke también. Rodolfo, es todo tuyo este tiempo. Hola Rodolfo, ¿estás por ahí? Hola, hola. Parece que Rodolfo se desconectó. Está conectado, pero no sé, algo pasaba. Pareció algo, no lo veo. Bien, en todo caso, mientras Rodolfo va arreglando su conexión, su audio, pasamos a la exposición del Pastor Severiano. Pastor Severiano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me Ya, escuchan? yo pensé que ya se habían desconectado. Solamente pedirte, doctor Samuel, por favor, una campanita, un pito, un silbato, faltando dos Voy a traer el minutos, silbato del colegio entonces. 2 minutitos, ¿ya? 2 minutitos para Ya, que yo pueda. estoy mandándoles mensajes por interno en el Zoom.
allí para que vayan mirando sus tiempos. Es posible, ¿no? Sí, ahí les mando mensajes en privado. Bien, este es su tiempo. Listo, voy a empezar mi tiempo. Bien, con el saludo de la noche a todos los presentes que nos reunimos de manera virtual y creo que este evento también es a nivel de América Latina porque tenemos a varias personas de diferentes países de América Latina y en esta noche yo quiero presentarme. Soy pastor evangélico, trabajé por años en las Asambleas de Dios. Actualmente estoy con la Iglesia Metodista del Perú y soy psicólogo, tengo también una formación en psicoterapia. Entonces, en esta noche yo no vengo a imponer ideas, sino a invitarles a mirar rostros, a escuchar historias, a reconocer dolores que muchas veces ignoramos por miedo, por la religión o por la cultura. Y yo quiero que pudiésemos analizar, contarles la historia de algunas personas que he podido yo acompañar durante mi proceso, no como, no como pastor, sino como psicólogo, a personas que realmente me han impresionado. Entonces, uno de ellos, vamos a cambiarle el nombre. El nombre va a ser Kevin, que nació con un cuerpo de mujer, pero que desde los 7 años decía, yo no soy ella, soy él. En su escuela fue humillado, en su casa fue golpeado, marcado por sentir lo que no va con su cuerpo, de ser marica, de ser marimacha, y en su iglesia fue llamado endemoniado. A los 14 años intentó suicidarse con pastillas. Hoy él vive en un pueblo de la Sierra de Huánuco, lejos de la familia, como ermitaño, pero con sueños, con ser enfermero, con la idea, con la ilusión para que nadie sufra solo, nos dice Kevin. El siguiente personaje que quiero traerles a contar su historia y a ver su rostro, que es María. María servía como maestra de la escuela dominical de la iglesia adventista. Un día confesó entre amigas que sentía atracción por otra mujer. Fue expulsada de la escuela dominical, llamada inmoral, y perdió su comunidad. Nadie le preguntó si quería cambiar, solo la apartaron, la aislaron. Hoy vive su fe en silencio, porque aún ama a Jesús, aunque fue herida, lastimada por su iglesia. El otro personaje es Jorge, que aproximadamente, presumo, debe tener unos 36 años, un hombre con identidad sexual no definida. Jorge creció en un hogar conservador. Siempre él ha sentido que algo no encajaba, que algo no marchaba bien, pero no sabía cómo nombrarlo. Fue reprimido por su familia, medicado, encerrado. Hoy el caso de Jorge vive con una ansiedad severa y una depresión crónica. En una de las tantas sesiones que tuve con él en consejería,
no en consejería porque nunca trabajé con él como pastor. Estos casos yo lo traté como psicólogo, nunca traté como pastor. Él lo que me recuerda que decía, solo quiero que alguien me diga que aquí estoy contigo, no estás enfermo, eres valioso. Ese es el sentir de este amigo. Las historias que he narrado de estas personas, estos casos, para mí veo que no es ideología, son historias reales, dolorosas, humanas, y como psicoterapeuta he tratado de acompañar a dichas personas que no buscan imponer su visión, solo quieren ser escuchados, respetados y amados. El rechazo, el juicio y la exclusión van a generar heridas profundas, tales como ellos el trastorno de la ansiedad, la depresión, el intento del suicidio, aislamiento social, rupturas familiares y lo más grave, sienten que Dios también los ha rechazado. Como cristianos, cual fuese nuestra confesión religiosa, debemos de recordar lo que Jesús dijo, ¿no? De que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y ama solo al que entiendes, al que comprendes, al que compatibiliza contigo, al que piensa contigo. No. Él nos dijo de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y pues ese amor incluye también aquellas personas que están dentro de esta nomenclatura y recordando cuando hablamos de estos temas que a través de la historia eh, han sido muchos condenados por delitos, porque la homosexualidad era un delito. Me recuerda el caso de Alan Turing, mm, es el hombre, el primer científico que descubrió la computadora y que gracias a su ingenio se empezó a decodificar las claves secretas del imperio nazi para que pudiesen predecir los ataques. Y fue Alan Turing, homosexual, y era llevado a la cárcel, pero por su logro científico de alguna manera le han tratado de ayudar, pero era un delito. Ser homosexual o tener otra orientación sexual ha sido un delito. Pero pasaron los años, dejó de ser delito y se llegó a ser enfermedad, porque ya con el DSM-3 se va a estigmatizar como una patología. Pero ya con el DSM-4, el DSM-5 salen de ese claustro, pero todavía siguen con el sello de ser pecadores, de que es pecado. Entonces, eso es la historia de los rostros que yo quise compartir. Por tanto, tenemos que reconocer el dolor ajeno que es legítimo, porque no solamente son historias ficticias, es legítimo. Aunque sea diferente a mi historia y a tu historia, pero su historia es genuina. Por tanto, merece ser escuchado, ofrecer no solamente oírles, sino también ser escuchados, sin prejuicios ni respuestas prefabricadas. También necesitamos crear, pues, como estos espacios para poder acoger seguros donde todas pueden ser auténticos. Necesitamos acogerlos y asimismo acompañarlos, caminar juntos, no imponer soluciones.
sino acompañarlos. Y esa es la terapia. La terapia no es para dar consejos. Los psicólogos no estamos para aconsejar, los terapeutas no estamos para aconsejar y utilizar un versículo aislado para poder liberar de lo que está enajenado, entre comillas, si no necesita acompañamiento. Y ese rechazo que viven las personas van a traer huellas muy marcadas, que podemos ver como consecuencias del rechazo, fundamentalmente el trastorno de ansiedad, y puede ser la ansiedad severa, puede ser una depresión crónica, conductas suicidas. Y me encanta lo que dice Boris Cyrulnik, un neurocientífico francés, y él tiene un libro muy maravilloso que se llama La terapia de Dios. Y según él dice, cuándo y dónde suscita el trauma. El trauma van a tener por lo menos dos insumos, dos elementos para que pueda efectuarse un trauma. Número uno, la experiencia, el hecho en sí, el acto en sí, en este caso, el rechazo, el repudio, la estigmatización de las personas. Y el otro elemento será cuando dicho sujeto que experimenta el dolor, el trauma, gira a su núcleo, a su centro, papá, mamá o familia, y esa familia, en vez de acogerlo, lo rechaza. Ahí es Her- cuando sufre el trauma. ¿Cuánto Hermano tiempo? Severiano, sonó la campanita. Sonó para 2 minutos me falta, No, ¿cierto? ya le queda 30 segundos. 30 segundos. Entonces, eso va a traer un impacto social, el aislamiento, la ruptura familiares, pérdida de la comunidad, y habrán heridas espirituales, el alejamiento de su fe, el rechazo a lo divino, porque cómo es que gente que conocen a Dios y llaman a Dios me rechazan a mí, y por ende traerá un dolor existencial. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Ah, pasamos a la tercera exposición. Rodolfo ya está, ya lo vi. Bien, Rodolfo, este es tu tiempo. Rodolfo nos va a acompañar con el tema de diversidad sexual. Muchas gracias, mil disculpas. Justo cuando me llamaste, estaba recibiendo otra llamada de mi trabajo, así que tenía que responder sí o sí, así que no podía decirte, espérenme, así que mil disculpas por eso. Pero ahora voy a empezar a compartir este esta pequeña presentación. Me avisan, por favor, si ya están viendo la presentación. Sí, sí se ve. Muchas Listo, gracias. Rodolfo. Ahí está. Muy bien. Em, este tema que es muy importante para todos es por qué hablar bueno, el tema es ideología de género y cultura woke, y yo quiero aclarar algunos temas con ustedes sobre la ideología woke, sobre la ideología de género. Quiero pues, que veamos que son temas controversiales en la opinión pública, en la política, porque en la política está muy fuerte, y en los medios, y por eso vamos a analizar el significado, las críticas, los usos, las realidades desde una perspectiva basada en derechos humanos. Pero también creo que es importante porque el curso ha dado pie a poder dialogar sobre estos temas, sobre también entender cómo desde la palabra de Dios, que es este manual del fabricante que he escuchado a un pastor decir, también nos puede responder a algunos temas, y por eso estoy poniendo el texto de Mateo 5:6, que es dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y comenzamos con la ideología de género, ¿no? Es una ideología, es un término usado por sectores conservadores para deslegitimizar los avances, el desarrollo en derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Es mal utilizado este tema siempre que sale algo relacionado con diversidades sexuales, con orientación sexual, identidad de género.
siempre salta el tema, es la ideología de género que nos están viniendo a imponer, que quieren que nosotros aceptemos, que es mejor no aceptarlo, hay que rechazarlo, y también el avance de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, es una muestra muy grande de este rechazo, de esta misoginia que mucha gente tiene por este hecho de que están acomodados en el patriarcado y en el machismo. Pero la realidad es que esta ideología de género se refiere más a los estudios de género como campo interdisciplinario que analiza las desigualdades estructurales. Si hablamos y entramos al campo académico, vamos a ver que cuando se habla de ideología de género, estamos viendo que la gente está buscando respuestas, analizando el por qué todavía sigue habiendo desigualdad estructural, brechas tan grandes entre mujeres y hombres, entre diversidades y población heterosexual y muchos otros factores más. Entonces, esta interseccionalidad que se maneja en el tema de género nos ayuda mucho a entender qué desigualdades todavía estructurales existen, básicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una niña del área rural no pueda acceder a la educación que merece, y eso es una desigualdad muy fuerte porque la diferencia de una niña que está viviendo en la ciudad y que recibe una educación también que puede ser buena, moderada, mala, pero que es distinta a la que recibe en el área rural, ¿no? Ya pongan ahí una persona que vive con VIH, una mujer lesbiana, una mujer madre, adolescente, indígena. Entonces, son esas desigualdades estructurales que se van estudiando en el campo del género. Y por eso no es una ideología impuesta, como muchas personas dicen, sino que es más bien parte de la promoción de los derechos humanos, de mostrar a las personas que estas brechas, que estas desigualdades tienen que ir desapareciendo porque los derechos humanos son para todos, son universales, no cambian. Entonces tienen que responder a esas personas en este sentido de su respeto. Y por eso yo digo, utilizando este texto bíblico de Gálatas, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y estas desigualdades nos muestran que a veces no somos uno, no somos iguales, que sigue habiendo gente esclava, que no es libre para expresarse, como decía el pastor, por el dolor que a veces sienten, todavía no se sienten libres y tienen que sufrir todavía estas violencias internas y las violencias externas que la gente les da. Ahora, la cultura woke, que tanto está hablándose ahora, significa este despertar a las injusticias sociales, a lo racial, a lo de género, a lo sexual. Mucho se está dando en Estados Unidos por este tema de lo racial, ¿no? Que esta violencia a las personas afros, esta injusticia social, y está haciendo que muchas personas utilicen esto para defender a las personas de esas injusticias sociales. Y es lo que el presidente de Estados Unidos, Trump, hace, está en contra, ¿no? Está en contra de la cultura woke, diciendo estos woke están buscando y que seamos iguales, que no haya diferencias, y no, es este despertar, esta lucha contra las injusticias. Es, como les decía, tiene un origen afroamericano de lucha contra el racismo, porque ustedes han de ver que en Estados Unidos hay mucha violencia todavía racista a las personas, y es muy complicado ese manejo y hay mucha gente que sigue sufriendo violencia. Y algunas personas acusan al movimiento woke de censura o extremismo ideológico, ¿verdad? Quieren, como a la ideología de género, quieren ponerle toda esta mala vibra diciendo, no, ustedes se están censurando, quieren estar en la cultura de la censura, en la cultura de cerrar, como se está ahora dando en muchos lugares, ¿no? Entonces, el cerrarle a una persona, el no dejarle expresarse, entonces piensan que el movimiento woke está en eso, pero no es así. Y yo les quiero mostrar unos datos estadísticos muy relevantes que, por ejemplo, en América Latina, el 67% de las personas LGBTs ha sufrido discriminación laboral. Es decir, que por
tu orientación sexual, por tu identidad de género, no te contratan. Así tengas un currículum enorme, muy bueno, formación de muchos años, tienes una vida profesional muy importante, pero muchas veces te rechazan por el hecho de que eres gay, lesbiana, trans, sobre todo trans, ¿no? Personas trans que por la apariencia muchas veces son discriminadas. Entonces, este dato sacado de IRGAN LAC en el año 2022, de un estudio que realizaron de la situación de los derechos humanos en América Latina, nos muestra que todavía en América Latina seguimos muy conservadores en el hecho de no aceptar a personas de la diversidad o a otras personas en áreas laborales. Es muy difícil, lo digo por experiencia. En mi trabajo hicimos una encuesta y preguntamos si aceptaría que una persona LGBT fuera su jefe o su jefa. Y en mi trabajo, más del 70% dijeron que no aceptarían que alguien LGBT sea su jefe. Puede ser su compañero, puede ser alguien que esté por debajo a nivel técnico, pero muy difícilmente aceptan que sea, que estén en niveles de decisión, como autoridades, y es eso muy complicado. En menos menos de 25% de países del mundo tienen leyes que protegen integralmente contra la discriminación por identidad de género. Vean ustedes que es muy complicado todavía hablar de identidad de género en algunos países donde no hay una normativa en la cual las personas trans puedan pedir que las defiendan. Entonces es muy importante entender que hay muchos lugares donde todavía se les persigue, todavía no se acepta su realidad, como decía el pastor anteriormente, también mi otra compañera Patricia, los derechos todavía no están siendo vistos como algo que se debe aceptar para todas las personas, sino a veces se ve como algo exclusivo, como para darle a ciudadanos de primera categoría. Y las personas trans, sobre todo, son consideradas ciudadanas de segunda categoría. Los estudios de la UNESCO nos muestran que la educación con enfoque de género mejora la convivencia y reduce la violencia escolar. Yo estoy ahora en la campaña boliviana por el derecho a educación y vemos que hemos hecho un estudio, por ejemplo, del bullying homofóbico, de cómo en las escuelas todavía se sigue violentando a las personas diferentes, no solamente por orientación sexual e identidad de género, sino por el hecho de hablar distinto, de vestirse distinto, de caminar distinto. Entonces, hay todavía una violencia escolar allá que es reflejo de la misma sociedad y de lo que cada uno y cada una de nosotros hace. Y por eso el discurso contra la ideología de género instrumentaliza el miedo para restringir los derechos, ¿no? Es decir, es ideología de género, que eso no lo aceptamos. Estamos comenzando a mostrar que hay que colocar el miedo para rechazar los derechos, ¿no? Tengo miedo a lo diferente, a lo que no conozco, a lo desconocido y por eso no acepto, por eso rechazo y por eso violento. Entonces, hay muchas personas en las sociedades donde vivimos en nuestros países que todavía tienen miedo y desinformación de todos estos temas y solamente al escuchar lo que dicen los demás empiezan a replicar esto y a restringir estos derechos a las personas que son afectadas. Y la cultura woke, como una reflexión clave de lo que yo quiero que ustedes escuchen hoy, es que busca la justicia y la reparación histórica de estas personas que han sido por siglos discriminadas, violentadas, rechazadas. Esta cultura woke busca eso y ahora se ha abierto no solamente a las personas por la raza, sino por la diversidad sexual, sino por el hecho de ser mujeres, de ser niños, de ser del campo, porque la justicia y la reparación histórica tiene que darse a todos los niveles. Y yo entiendo y soy muy consciente de que hay excesos y tensiones, pero esto no debe opacar la necesidad de transformar estas estructuras y estas desigualdades que les mencionaba anteriormente. Y nosotros desde nuestra vida cristiana, desde nuestra mirada cristiana, tenemos que estar en ese lado de la historia en la que tenemos que transformar la estructura de opresión y no más bien seguir apoyándola, ¿no? No juzgar para que no seamos juzgados, no seguir mostrando violencia a los que y pensar que la violencia es la salida más fácil, ¿verdad? Las muertes, lo que se ve en los medios de comunicación es muy duro ver cómo matan a mujeres, a personas de la diversidad, y este es un exceso
que no debemos aceptar. Y yo creo que hay críticas, sí hay críticas, ¿no? Al movimiento woke por su imposición moral, la cancelación, la cultura de la cancelación está de moda ahorita, ¿no? Decir, no, al presidente Trump lo vamos a cancelar, a Milei porque están hablando, y ellos utilizan esto para defenderse y seguir atacando. Entonces tenemos que ser críticos al usar estos movimientos, al usar estas palabras, porque podemos estar cayendo en imposiciones morales que a veces no son de nuestra línea y solo estamos repitiendo. Y yo creo que el desafío es encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la defensa de derechos. En las redes sociales mucha gente habla, se expresa, dice todo lo que quiera, ataca, amenaza, pero también tenemos que defender nuestros derechos, el derecho a hablar, el derecho a decir la verdad, pero de manera correcta, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza el TikTok, el Facebook, el Instagram para atacar y no podemos Much- permitir eso. Hay que tener un diálogo muchas informado gracias, y no Rodolfo. polarizarnos. Y para concluir, no existe una ideología de género como amenaza, sino movimientos que buscan la igualdad. La cultura woke invita a cuestionar privilegios y promover justicia, y es fundamental basar el debate en evidencia, derechos humanos y empatía. Gracias. Muchas gracias. Gracias por las exposiciones a los dos y a Verónica. Eh, Empezamos con las preguntas. Voy a invitar a que quienes quieran hacer preguntas las escriban en el chat y de no poder, de manera muy rápida, puedan preguntar. Sabrán que por motivo de tiempo no podemos prolongarnos tanto en la argumentación de las preguntas, pero podemos hacer las preguntas. Así que si desean, pueden levantar la mano y preguntar. Aquí tenemos un comentario de Esmeralda, y tal vez podemos iniciar con este comentario, comentando este comentario mientras alguien se anima a preguntar. Dice, al respecto de la afirmación que hacía Verónica sobre derechos humanos internacionales, que deben ser respetados por la Iglesia, a la gran mayoría de las iglesias les parece absolutamente irrelevante lo que cualquier otra persona, institución opine, eh, una vez no esté validado por sus autoridades eclesiales. Solo aceptan de mala gana lo que la ley obliga a cumplir. Y hay veces que ni eso. Verónica, tal vez puedes comentarnos un poquito esto. Voy a comentar desde mi experiencia, ¿no? O desde, bueno, algunos ejemplos. Es cierto, ¿no? Tenemos esa concepción de que la iglesia no es de este mundo, ¿no? A veces tenemos esa imagen de que nuestras iglesias están en un mundo paralelo, ¿no? En como diríamos, en un universo alterno, ¿no? Pero no es así, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero no es así. Somos personas de fe que estamos en este mundo, ¿no? Somos sal y luz del mundo, dicen los evangelios, ¿no? Y estamos para eso, ¿no? Eh, por eso es importante que reconozcamos los derechos humanos como una construcción también de personas de fe en la humanidad, ¿no? En un mundo también que responde que quede, o sea, yo veo los derechos humanos y ninguno está en contra del reino de Dios. Entonces tenemos que más o menos plantearnos de otra forma, ¿no? Y no ver en los derechos humanos algo en contra, sino algo que realmente va muy acorde a los evangelios, ¿no? Y también al mensaje de Jesucristo, ¿no? De la no discriminación, de que todos seamos iguales, de no juzgar a las personas, ¿no? O sea, o de juzgar con amor, ¿no? De mirar con amor al otro, a la otra, ¿no? Y lo que decía de una vida digna, ¿no? Eh, También en las iglesias hay otro problema, ¿no? Al pensar bueno, no en todas las iglesias, pero al pensar que las iglesias están de un lado, digamos, en un universo paralelo o aparte, no tenemos información, ¿no?
carecemos de acceso a la información o no nos interesa o muchas veces nos pueden hacer creer de que informarnos de lo que pasa en el mundo o de las leyes o de las normas no es necesario, ¿no? Pero la verdad es que es necesario, ¿no? Precisamente ahí estamos haciendo un sesgo entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Nuestra relación con los demás es horizontal, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde a nivel de educación laboral, social, vecinal, comunitario, político, económico, etcétera, etcétera, nos relacionamos con las otras personas no por nuestra fe, nos relacionamos por nuestras necesidades, ¿no? Porque somos personas que vivimos en sociedades. Muchas, Entonces, creo que hay ah, que reconocer esa riqueza más bien de vincularlas y no verla como dos opuestos, ¿no? muchas gracias, Verónica. Pasamos a la pregunta de Ana. Ana está levantando la mano. Sí, Anita, gracias, Pastor Samuel, y buenas noches con todos y todas. Mi pregunta es con respecto al comienzo. Desde el comienzo hemos visto los derechos humanos, ¿no? Y dice uno de los derechos hermosos, que nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada. Y yo pregunto, los cuerpos, sus opciones, sus relaciones de pareja, sus relaciones, ¿no es acaso privado? ¿O los cuerpos es cosa pública? Entonces, ¿por qué tanto énfasis en controlar, en decirnos qué es bueno, qué es malo? Creo que es suficiente con que cada uno defina sus opciones y no deben involucrarse. Los derechos están bien, pero parece como que falta un poco definir qué es vida privada, ¿no? No sé qué nos podrían decir los expositores, las expositoras con respecto a eso, porque siempre veo de que no solamente la iglesia, sino la sociedad trata siempre de controlar, de dirigir los cuerpos, la vida privada de las personas. Gracias. gracias, Anita. Bueno, antes que darles la palabra, sí menciona Anita sobre el derecho sobre nuestros cuerpos y a la privacidad. Ah, el Estado peruano legisla sobre el derecho a la intimidad, eh, que lamentablemente queda en el papel, ¿verdad? Y ya en la práctica tenemos otras perspectivas. La iglesia misma se entremete en la vida privada o en la intimidad de todas las personas. Bien, Verónica, o Rodolfo o Severiano pueden contestar. Tenemos un minuto para que contesten. Un minuto cada uno, así que Ah, no es que ya. un minuto entre todos. Ya, qué bueno. Bien, creo que es eso, no es la vida privada y ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí en Bolivia yo he conocido experiencias de iglesias que incluso controlan cuántas veces tienen relaciones sexuales las parejas que son parte de la iglesia, ¿no? Hasta ese extremo de decir cuándo deben tener, qué tienen que informar, si están peleados, si no están peleados y demás, ¿no? Entonces sí son extremos. Pero por el otro lado, pero no transgrediendo estos derechos, está el feminismo, ¿no? El feminismo es simplemente cuando uno de los primeros conceptos que escuché es justamente eso, ¿no? Llevarlo, aquello que se consideraba privado a lo público, ¿no? El pegar a una esposa era considerado privado, ¿no? El violarla dentro del matrimonio era considerado privado, ¿no? La violencia intrafamiliar era considerada privada. Entonces, ahí creo que todavía nuestra sociedad no tiene este discernimiento claro, ¿no? Y ahí mucho las redes sociales no ayudan, ¿no? A discernir tenemos derecho a lo privado, pero que eso no se confunda con la violencia, ¿no? Al interior de las familias. Sí, sí. Gracias, Verónica. Rodolfo o Severiano,
quieren contestar algo aquí a la inquietud de Ana. Sí, yo creo que es muy importante cuando se menciona la autonomía de los cuerpos, es decir que es algo, es un principio fundamental de libertad y de dignidad y por eso implica que cada persona tiene el derecho, como decía mi compañera, de decidir sobre su propio cuerpo, aunque otros quieran hacer eso, ¿no? Aunque otros están mostrando decidir sobre el cuerpo, sobre lo que tienes que hacer, cómo debes manifestarlo, cómo debes mostrarlo. Este derecho ha sido restringido, como yo mencionaba antes, y ahora se tiene que hablar de esta expresión histórica de luchar por esta libertad, de este control que a veces estamos sujetos todas las personas y por eso hay que defender el derecho a decidir sobre mi cuerpo, ya sea en torno a los temas que se pueden hablar, a defender la justicia social y los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Hay Tenemos, comentarios en el chat. sí, aquí tenemos unos comentarios justamente. Lili Tengo dice, una en el pregunta. Perú, a Michelle, le habías levantado la No, mano. no sé, bueno, no sé cómo hacerlo, pero me gustaría hacer una pregunta quizás, ¿no? Ya, Ya que dale. está en el PNI. Bueno, estaba meditando, entonces escuchándolos, ¿no? Los hermanos exponiendo, y la pregunta que tengo es, ¿no? Si estamos, como iglesia, estamos llamados a ser woke en el sentido evangélico, atentos al sufrimiento del prójimo y anunciando la injusticia ante ellos. Esa es mi pregunta. Ujú. Creo que esta pregunta va especialmente para Rodolfo. Gracias. Sí, me parece una pregunta súper poderosa y desafiante porque yo creo que sí, la iglesia debe ser fiel a los principios más profundos del mensaje cristiano, como la justicia, como el amor, como la dignidad, la compasión, la liberación. Y esto es el walk, ¿no? En el sentido más ético y comprometido del término. Y entonces, ¿por qué decir eso? Porque Jesús ha sido profundamente woke, yo creo, ¿no? Porque ha denunciado la hipocresía de las élites religiosas, porque rompió con las normas sociales excluyentes, porque se ha acercado a quienes eran considerados impuros, los rechazados y se ha enfrentado al poder colonial del Imperio Romano que proponía y además nos proponía una ética basada en el amor, en la justicia y no en el dogma. Entonces, ser woke como iglesia creo que no debe ser una moda, sino creo que es una fidelidad al Evangelio y no tenemos que hacer despertar a muchas iglesias que están durmiendo y o vuelcan la mirada ante las injusticias o guardan silencio ante la violencia estructural y apoyan leyes discriminatorias. Gracias, Rodolfo. Eh, lo que comentabas me hacía recordar, decía Jesús puede ser woke. eh, una de las cosas que hay que ver es que a Jesús lo insultaban, ¿no? En los evangelios le decían que era comelón y bebedor por la gente con la que se juntaba. Y ese era el peor insulto que un fariseo podía hacer en la época de Jesús. O sea, si a hoy Jesús estuviera y lo insultaran, le dirían progre, le dirían woke o le dirían tal vez eh, caviar, ¿no? Terruco, le digo. Caviar, terruco, que está de moda ahora, ¿verdad? Gracias, Denis, por la ayudita. Verónica. Sí, algo cortito. Tenemos que, yo creo que tenemos claros algunos conceptos desde dónde se inician, ¿no? Pero también hay que tener cuidado como muchas veces se pueden manipular o pueden crear polarizaciones, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo estuve hablando de la interculturalización en una charla y me decían, no, nosotros no somos desde la realidad boliviana. No somos interculturales porque es imposible ser como esa gente y no sé qué. Pero ¿por qué se referían a eso? Porque precisamente eh, la gente dedicada, que antes se llamaban los colonizadores históricamente en Bolivia, colonizadores de tierras en el Chapare, al reconocer que su nombre no es un nombre apropiado, se ponen el nombre de interculturales. Y de ahí que usar el término intercultural en algunos espacios ya es complejo,
Ujú. Porque si bien la interculturalidad tiene una concepción totalmente positiva, al ser utilizada por un grupo social específico, prácticamente limita su uso en ciertos contextos. Entonces tenemos que también tener cuidado con esa apropiación de ciertos grupos que muchas veces se extremizan o pueden polarizar situaciones o pueden aplicar los conceptos de manera diferente, ¿no? O de manera adversa a su verdadero sentido. Ujú. Gracias, Verónica. Eso nos lleva a avanzar con eh, los comentarios y las preguntas aquí en el chat. Lili nos dice, en el Perú está institucionalizada la violencia desde los órganos de gobierno, leyes y autoridades que legislan desde su visión cristiana, atentando contra los derechos de las comunidades de la diversidad sexual. ¿Qué hacer frente a eso? No sé, ¿quién se anima? Verónica, Rodolfo, Severiano. Nadie quiere contestar. Sí, Rodolfo. Perdón, sí. Em, yo creo que sí existe esta violencia institucional que se basa en la moral religiosa muchas veces y también lo hablo desde la experiencia vivida en Bolivia. Eh, Varias normas, por ejemplo, educación sexual integral, en el Ministerio de Educación han sido frenadas por personas religiosas diciendo que esos temas no pueden entrar a la educación. Y hasta el momento ya más de 10 años de que no se puede incorporar este tema en las currículas educativas como tal, desde la básica hasta la secundaria, ¿no? Entonces creo que muchas veces la moral religiosa hace una violencia estructural, institucional, y eso no podemos compartirlo con más leyes o con más declaraciones o cosas textuales, sino creo que hay que eh, enfrentarlo con organizarnos, con educación, con alianzas, con persistencia, sobre todo con convicción de que los derechos humanos no son negociables ni deben estar subordinados a dogmas religiosos, ¿no? Entonces, hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Este otro lema o texto que habla, ¿no? La iglesia y el Estado deben estar separados, porque cada quien está en su campo, tiene que trabajar en su campo, tiene que trabajar en estas opresiones sobre los derechos humanos, hay que incidir desde la comunidad y en los espacios donde están, por ejemplo, los políticos, Parece que tuviste problemas que están con la comunicación. cooptados, la incide continuar el trabajo que debemos hacer, que buscar y representación diversa. Sí, terminaba. Se apagó tu audio. Ahora sí. Así que nosotros terminaba diciendo que hay que hay que hacer presión, pero no presión de violencia, sino una presión de buscar siempre la defensa de los derechos y no apoyar discursos que naturalizan la violencia, que naturalizan el machismo, que hacer un cambio cultural y educativo. Se apagó de nuevamente tu audio. Sí, hasta ahí cambio. Bien, voy a leer algunos comentarios. No sé si Verónica quieres decir algo. Sí, de repente por el área donde trabajo me interesa mucho el área de acceso a la información, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el papel, bueno, yo soy católica, desde el fiel, el laico que va a las iglesias, tiene un rol muy diferente al de los líderes jerárquicos eclesiales, ¿no? Si bien las iglesias como instituciones pueden tener una línea, quienes estamos vinculados a la educación, a la salud, a diferentes temas dentro de la sociedad somos nosotros, ¿no? Y desde ahí tenemos otro rol importante, que es decir,
no aislar a nuestras iglesias de estos temas, ¿no? Entonces, es importante el acceso a la información y que nosotros podamos difundir la mejor información posible para instruir, para cambiar mentalidades de la gente, ¿no? Lamentablemente no podemos asegurar que todos nuestros líderes eclesiales sean bien formados y que conozcan, ¿no? A veces, como dicen, es solo la que se llama solamente inspiración del Espíritu Santo, que muchas veces puede no venir del Espíritu Santo, pero trabajar con información, ¿no? Con fuentes veraces, con fuentes verídicas para que la gente se informe realmente y vea la necesidad realmente de estas transformaciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Aló, se me permite? Sí. No puedo prender mi cámara porque ya estoy fuera del trabajo. Bueno, a mí lo que se me ocurre es cómo puede la iglesia transformar. Y ahora cuando hablamos de iglesia, pues estamos hablando de la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana, dentro de sus nomenclaturas tenemos múltiples, ¿no? La católica, y dentro de la evangélica su diversidad. Pero yo creo que fundamentalmente tendría que haber partir de la intención. Y cuando hay intención, por lo menos podemos aperturar espacios de diálogo dentro de nuestras congregaciones, de manera congregacional en la iglesia propio, o también de manera denominacional. Tener intenciones, que esto va a ser un proceso de ir cambiando la mentalidad, transformando nuestra relectura de la Biblia. Va a demorar tiempo. Y ahora el grupo, que la gran mayoría estamos aquí, pues ya estamos estigmatizados por participar propiamente de este evento. Y que no nos extraña que de alguna manera recibimos comentarios en nuestras redes sociales que estamos apoyando cosas aberrantes dentro de la comunidad evangélica o cristiana. Pero ese es el sacrificio, ¿no? El sacrificio de ir con pasos de fe, y la fe pues no es esperar una respuesta, la fe es acción. Y este espacio que estamos teniendo ya es fe, porque estamos entrando en acción de invitar, de conversar, de dialogar. Y creo que nosotros, los diferentes hermanos que estamos conectados por los diferentes medios y plataformas, ya debemos empezar a hablar, a dialogar en los espacios que se nos presenta, en el lugar donde estamos. Y si pudiésemos ir teniendo pastores que van teniendo una mentalidad más abierta, entonces podemos ir trabajando desde allí, pero con intenciones claras y con diálogos alturados, porque estos espacios es para poder escuchar y no para poder tener rechazo a la persona. Porque si nos damos cuenta, en las sesiones que estábamos teniendo con usted, el doctor Samuel, dentro de ellos había un hermano que como que no sintonizaba. Y ya también dentro de nosotros había un timbre de voz, eh, como cierto rechazo. Entonces tampoco no debemos de caer a ese nivel. El hecho de que se nos contradiga, el hecho de que no comparten lo que se está pensando, este proyecto, lo que se piensa, tampoco es para que nosotros podamos enojarnos, amargarnos, perder la compostura, perder los papeles del diálogo que estamos teniendo, porque esto debería ser un evento estrictamente académico y espiritual. Eso es lo que se me ocurre. Gracias. Gracias. Eso nos lleva a la pregunta que hace Ruth Ramos, ¿no? Casi contestada ya con lo último que acabas de mencionar. Dice, ¿qué opinan de la cultura de la cancelación? ¿Y por qué se dice que lo políticamente correcto es parte de los requisitos de cumplir de todo activista progre? ¿Qué opinan de eso? Tal vez, Rodolfo, contestamos una pregunta para, para no tomar mucho más tiempo. Esta pregunta la puede contestar Rodolfo, tal vez.
Claro, yo creo que más bien es esta reacción pública, ¿no? El rechazo, el boicot que se puede dar a personas, como yo mencionaba, ¿no? A instituciones, a figuras públicas que han expresado o han cometido cosas ofensivas, como lo han hecho en Estados Unidos, quieren hacerle al presidente Trump, ¿no? Que lo están cancelando y lo están rechazando por estos tratos ofensivos, violentos, discriminatorios hacia los migrantes, por ejemplo, estos temas de los impuestos que está colocando a todos los países. Entonces, están generando este rechazo. Pero yo creo que lo importante aquí es, en este sentido, que eh, desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva espiritual, como mencionaba el pastor hace un momento, hay un mandato de transformación y reconciliación que promueve espiritualidades, ¿no? Jesús no ha cancelado a ninguna persona que ha errado, pero sí ha sido duro con los que eran los opresores. Entonces, y es lo que nosotros debemos ver, apostar siempre por la dignidad, por la restauración, por el cambio profundo, porque la cultura de la cancelación no, es una herramienta, yo creo, desde mi punto de vista muy particular, de resistir y resistir a lo que te quieren sacar, que te quieren borrar, que no quieren que estés presente, que les molesta tu presencia. Entonces creo que muchas veces ahí tiene que entrar esta compasión, esta justicia real de la gente y desafiar a construir una cultura que sea de cuentas claras, de corazones abiertos, de estructuras transformadas, donde nosotros, las personas, todas las personas de las comunidades, podamos sanar, podamos aprender y podamos avanzar, porque si no, si vamos cancelando a todo el que no me cae, como dijo el pastor, la persona que hablaba mal con un tono así ya como de rechazo, no lo podemos cancelar. Yo creo que hay que tratar de sanar, de transformar y de acompañar y de crear esta comunidad que muchas veces es excluyente, ¿verdad? Y creo que eso nos tiene que enseñar también esta Muchas, cultura. muchas gracias, Rodolfo. Esta pregunta para Verónica dice, ¿cómo puede la Iglesia transformar sus declaraciones sobre justicia y derechos en compromisos concretos que realmente generen cambios en la inclusión y reconocimiento de la diversidad dentro de sus espacios? Es un poco complejo, ¿no? Porque justamente eh, las declaraciones oficiales, si se puede decir, las hace la jerarquía, ¿no? Las hacen las jerarquías de las diferentes iglesias. Entonces, muchas veces sabemos que estos espacios todavía son patriarcales, son muy fuertes de conservadurismos, pero creo, vuelvo a recalcar, el papel de los laicos, el papel de los fieles o de los que ya tomamos otros roles intermedios dentro de nuestras iglesias, es justamente esto, no ser más estratégicos y promover una discusión sobre estos temas, ¿no? Un debate sobre estos temas, ¿no? Hablar, conversarlos, no solamente con los líderes eclesiales, ¿no? Porque a veces puede haber algunos que sean más amplios y otros menos amplios, pero sí con otros liderazgos intermedios, ¿no? Desde donde podemos ir cambiando estas percepciones. ¿Para qué? Para que los documentos eclesiales después puedan reflejar verazmente puedan reflejar un poco más de justicia, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Verónica. Y cerramos con esta última pregunta para el Pastor Severiano. Pero es la misma pregunta. Eh, Hay un comentario y casi como pregunta, dice, incluso que se califique y etiquete a las personas por su orientación sexual es una falta de privacidad a la que todos tenemos derecho. Pastor Severiano. Bueno, los seres humanos siempre tenemos prejuicios. No hay nadie que se puede liberar de prejuicios. No hay nadie que yo estoy libre de prejuicios. En ese, en ese, en esa naturaleza mía de ser prejuicioso,
Entonces siempre voy a tener actitudes inapropiadas de estigmatizar a las personas por su orientación sexual. Y eso implica un cambio de conducta, pero para que pueda haber un cambio de conducta tiene que haber un cambio de mentalidad. Porque con la mentalidad que yo tengo, con esa mentalidad yo miro el mundo, miro la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es un mundo de injusticia, la vida es un mundo de maldad, la vida es un mundo de perversidad. Un paciente mío me decía, la vida es una M. Entonces, no miramos al mundo como es, miramos al mundo desde lo que somos nosotros. Y el mundo es un reflejo de mi mundo, de mi mundo interno. Y para poder cambiar al mundo, yo tengo que cambiar mi mundo interno. Y eso de ser preficioso, miro el preficio del otro, pero no miro mi preficio mío, no miro mis troncos que tengo ahí clavado en los ojos. Entonces es todo un desafío de ir cambiando nuestra mentalidad y cambiar la mentalidad tiene su proceso, tiene su tiempo. Y para ello necesitamos pues reeducar, ¿no? Para eso necesitamos, como bien se decía, que seguimos siendo ignorantes. Y los ignorantes de esta generación son los que no aceptan que hay cosas que tenemos que reaprender, las cosas y en psicología lo llamamos introyectos, que son cosas, son enseñanzas, son creencias, son normas, son prejuicios, son ordenanzas que yo le he recibido desde niño. Y todas esas cosas han sido introyectados en mí y hoy siendo adulto yo reflejo mis introyectos, que los hombres no debemos de llorar, que los que tienen el cabello largo son maricones, en fin. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad y eso es educar y eso es un proceso. Y creo que este espacio es una piedrita más para la edificación del cambio de la mentalidad. Gracias. Gracias. Y tenemos la última pregunta, me parece, de Carmen. Con esto cerramos. Buenas noches. Yo lo que quería que me pudiera explicar la señora Patricia, creo que es la que ha hecho la exponencia, cómo se vería esto del patrimonio común de la humanidad, porque a mí me parecería más que fuera como a una expropiación, ¿no? Y es bueno que todos no tengamos la misma idea y que podamos expresarnos. Si yo no comparto sus ideas, pero los haré con mucho respeto y no nos debemos encapsular. Me parece muy bueno que ha sido hoy día esta ponencia, pero también tengo muchas diferencias con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Patricia, Sí, bien, no he comprendido mucho lo del patrimonio común de la humanidad. No sé si me puede aclarar más o, bueno, cuando hablamos un patrimonio, tal vez voy a tratar de hacer el esfuerzo de interpretar cuando mencionaste que los derechos humanos son universales, son internacionales, y cómo estos se viven en cada espacio de iglesia. Entiendo que por ahí podría ser, no sé, eh, si Carmen nos sí. podría en 5 segundos aclarar si va por ahí para que clarifiquemos el comentario a Patricia. Bueno, yo me refería a que cada pueblo y nación es completamente independiente y tiene sus derechos patrimoniales, culturales, ¿no? Como ahora vemos que la migración ha sido descontrolada, no ha sido, muchos países no los han aceptado por las diversas dificultades que ahora tenemos, ¿no? Entonces, yo pienso en mi ignorancia de que pueden hacer uso y desuso de mi patrimonio como peruana. A eso más me refiero yo. Sí,
Bueno, Bueno, creo que no va mucho con el tema, pero si sí. quieres contestar algo, Bueno, ¿te ¿qué es animas? el patrimonio? Aquello que se considera valorable para ser preservado, ¿no? No todo en la vida o en las costumbres y demás puede ser preservado. Patrimonio se declara aquello que tiene que ser preservado, ¿no? Entonces, ante su peligro de pérdida, digamos, considerando un patrimonio, ¿no? Eh, pero ante esto también está, digamos, eso de que las sociedades somos, pues, culturas en movimiento, ¿no? En transformación constante, ¿no? Entonces también hay que reconocer estos temas, ¿no? Ahorita estamos viviendo en unas sociedades muy aceleradas, ¿no? Para nuestros padres los cambios venían cada 20, 30 años, ¿no? Para nosotros los cambios ya son cada 2 años, ¿no? ¿En cuánto tiempo, desde la pandemia hasta ahora, cuánto ha crecido la tecnología, ¿no? Entonces, también es importante a veces reconocer cuáles son los valores o los principios detrás de esto que podemos considerar costumbres o patrimonio y tal vez preservar estas bases de estas costumbres, más que sus expresiones que pueden ser transformadas, ¿no? Constantemente. Gracias. Bueno, Gracias, Verónica. Eh, cerramos, cerramos nuestro tiempo de diálogo. Muchas gracias. perdón, había un comentario que hablaba de la lamentable situación de la Bueno, pedofilia en las iglesias. Quería hacer una pequeña acotación a eso. Eh, Cuando hablamos de diálogo, y ahí de ahí anda el conversar, cuando hablamos de diálogo y está nuestra predisposición para el diálogo, que se trabaja mucho en diálogo, en cultura de paz, hay algunas palabras prohibidas, ¿no? Cuando dialogamos, que son nunca, todos, siempre y nadie, ¿no? Cuando generalizamos el tiempo o a la población, no estamos predisponiéndonos a un diálogo realmente, ¿no? Entonces, cuando queremos construir culturas de paz, realmente tenemos metodologías para partir desde el hecho que independiente que está pasando y no generalizar, ¿no? El generalizar es una oposición al diálogo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando queremos realmente plantearnos una conversación o un diálogo con quienes consideramos diferentes a nosotros. muchas gracias. Sí, no, te corté tal vez. No, está bien, hasta ayer. Sí, bueno, siempre cada uno de los temas nos va a traer distintas aristas y no podemos abordar todas, ¿verdad? Todas esas aristas, pues no terminaríamos este conversatorio. Y este es un abreboca, es aperturarnos para los siguientes diálogos y momentos en los que podríamos aperturarnos a otras aristas o profundizar en las que ya hemos tratado. Verónica nos contaba, nos exponía en su tiempo, en su momento, que los derechos humanos no tienen más de 100 años en la agenda pública. Eh, También nos decía que estas diferencias que existen en la sociedad son las que vulneran el derecho, sobre todo de las mujeres, nos planteaba, y que generalmente en la sociedad se juzga a las personas, y cuando hablaba de personas, con un enfoque en las mujeres, precisamente por su rol, no por la vida pública que tenían o lo empoderadas que estaban, sino que la descalificación venía muchas veces por su vida o por su intimidad. Las decisiones son tomadas para juzgar desde nuestras cosmovisiones, nos decía. Y desde allí juzgamos a las personas que son distintas a nosotros y a nosotras, y sobre todo la Iglesia como institución tiende a juzgar a las mujeres desde su enfoque doctrinal, queriendo estandarizar este enfoque como si fuera una verdad para que todas las personas encajen en ella. Entonces, desde ahí nos decía que no podemos juzgar a las personas por sus pareceres. También nos decía que vivimos en un espacio de polarización, de resistencia también,
y resistencia frente a estos grupos conservadores o ultraconservadores a lo que consideran valores de la modernidad, que los catalogan como valores woke, ideología de género y todos los clichés sabidos y por haber, pero si uno hurga un poco de eso, son valores traídos por la modernidad. También nos mencionaba que existe una resistencia significativa a los temas de justicia de género, lo cual es visto o descalificado como cultura woke por estos grupos conservadores. Y cerraba diciendo que cuando hablamos de enfoque de género, hablamos sobre todo de la lucha por la equidad. Severiano, por otro lado, nos contaba el caso de 3 personas, cada uno de ellos con temas de diversidad sexual que fueron relegadas, estigmatizadas, y uno de ellos, Kevin, fue calificado de endemoniado porque tenía o presenta una orientación sexual distinta a la establecida como lo ideal. Entonces, aquí hay una estigmatización que ha llevado a la depresión, al rechazo y también a la deshumanización de muchas de estas personas. Y nos decía que en ese sentido hay que rescatar el que todas las personas son dignas y por tanto deben ser reconocidas, escuchadas, acogidas y acompañadas. Y esto para que las huellas de la estigmatización no se profundicen como trastornos, depresión y conductas suicidas. Y Rodolfo cerraba este tiempo de presentaciones definiéndonos 2 términos en los que hemos convocado al conversatorio. Por un lado, ideología de género, que nos mencionaba que es un concepto mal utilizado, y es utilizado para deslegitimar los avances de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Desde esta perspectiva, no se considera que el género es una categoría como enfoque de género que es útil y es válido para reflexionar desde un enfoque interdisciplinario eh, que se encarga de analizar las desigualdades y ponernos en el tapete en este debate público. También nos decía que el género es ese análisis que nos ayuda a promover los derechos humanos en la búsqueda de justicia de género y justicia social. Nos definía, ya cerrando su exposición, sobre cultura woke, y nos decía que lo woke era el despertar a las justicias sociales. Es de origen afroamericano y es la lucha contra el racismo. Y esta es la razón por la que ha sido censurado, porque ha sido calificado como un extremismo ideológico. Curiosamente, quienes hacen esta calificación están aparentemente en el otro extremismo ideológico. Así que aquí hay una descalificación desde los grupos conservadores y ultraconservadores que terminan poniendo en un bolsón todo lo que no se asemeja a su forma de pensar. Nos decía que el 67% en América Latina no es contratado por su orientación sexual o identidad de género, y que esto va creando resistencias para personas de otras identidades a la heterosexualidad, para que estas personas que no son heterosexuales ocupen cargos de liderazgo. Esto ha generado violencia, nos decía, en distintos estratos, y violencia desde los espacios escolares a los que no son iguales, a lo diferente, a lo distinto. Y nos llamaba a no juzgar para no ser juzgados con este texto de Mateo 7:6, y nos planteaba la exigencia de un movimiento por la igualdad y un debate público en esta lucha por la justicia social. Muchas gracias. Este ha sido toda la exposición.
Edelvis, tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Samuel, por la facilitación y las conclusiones. A Patricia, muchísimas gracias por tu intervención desde Bolivia, por su tiempo. A Rodolfo y al pastor Severiano de la Iglesia Metodista, un gusto, pastor, me encantó el tema desde la parte psicológica. Y gracias a todos, todas, por haber participado, por estar acá. Vamos a colocarlo en un video y vamos a también rotarlo por las redes sociales y les haré llegar a cada uno de ustedes también mi gratitud total para con ustedes. Muchísimas gracias. Estemos atentos porque probablemente vengan otros conversatorios durante el año. Vamos a estar agendando temas y vamos a invitarles. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios les Muchas bendiga. gracias. Fuerzas y voces por la justicia de género.